Seguimos con más y en un ratito nos va a acompañar Mitzi de Ledesma, como ya les decía, es una de nuestras invitadas de honor en el programa de hoy aquí en Aló Buenas Noches. Pero tenemos también otra gran fortuna y es que nos acompaña aquí en el estudio el director de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad, él es el abogado Manuel Ferreira. Va a estar aquí estos días porque el próximo 21, ¿cuándo cae 21? Mañana. Este 21, es decir, mañana va a estar impartiendo una conferencia para seguir explicándole al mundo de qué forma este gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, ahora y antes el de Hugo Chávez, aplastan los derechos fundamentales de cualquier ser humano, como lo son los derechos humanos. Y Manuel además tiene una historia de acompañamiento, de solidaridad, que vale la pena destacarla. Ya que estás aquí, Manuel, el mundo debería enterarse de que tú has estado allí, al pie del cañón junto a los estudiantes. Primero lo hiciste junto a los estudiantes en Anzoátegui cuando fueron detenidos en el 2014, justo en tu estado, en el estado Anzoátegui, y allí los acompañaste, pero esto se ha hecho más global, más colectivo, ya se ha hecho una lucha de país y te has involucrado de tal manera que ahora estás acompañando a la Mesa de la Unidad. En este momento entiendo que hay casi 100 presos políticos, incluso todavía hay 3 de esos que no son políticos, pero se atrevieron a tuitear contra el gobierno y aún así están tras las rejas solo por expresar su opinión. Y así tantos y tantos atropellos que te pedimos que enumeres para ese mundo que te está observando en este momento. Y gracias por aceptar la conversación. Bueno, no, en principio agradecido estoy yo de contar con este espacio que tan maravillosamente llevas y que tanto nos ayuda a todos los venezolanos en un momento en el que ya hay el boicot informativo en Venezuela. Todos sabemos que no permite que salga la realidad ni para los venezolanos y mucho menos para el exterior. Exacto. El medio que no es del Estado está chantajeado por el Estado y bueno, sencillamente lo poco que se sabe es lo poco que se filtra por las redes sociales. Y en virtud de eso consideramos que era una necesidad impartir este foro, pues venir fuera de las fronteras de Venezuela, donde hay un grupo de venezolanos tan activo, tan comprometido con la recuperación de la democracia, que puedan servir de multiplicador, que puedan servir de difusores de todas esas denuncias y documentaciones que nosotros hacemos en Venezuela. Con respecto al tema de los estudiantes y hablando de números puntuales, 94 presos políticos en Venezuela. Exacto. 94 presos políticos, pero lo grave de ese asunto de los presos políticos no es que haya 94, que ya es bastante grave, sino que la actitud del gobierno hoy es recrudecer la persecución política. Es que ese 94 se multiplique, ese 94 siga acrecentándose en Venezuela, y lo ha dicho claramente el presidente Nicolás Maduro en sus alocuciones de radio y televisión, en donde dice que los violadores de lo que él llama los derechos de los venezolanos van a ir tras las rejas. Particularmente a mi persona, el gobernador del estado Anzoátegui hace apenas un par de días me acusó de ser yo el promotor de la violencia, el promotor de los saqueos, el promotor ¿en todo el país? Del estado Anzoátegui. Del estado Anzoátegui. ¿Okay? Junto al diputado Armando Armas de Voluntad Popular, que nosotros de una u otra forma éramos aquellos quienes asusaban a la gente a que vayan a destrozar los inmuebles y los comercios, y cuando nosotros sabemos que la gente lo que está es buscando comida porque realmente hay hambre en Venezuela. Pero es que además es un doble es un discurso que va para adelante y para atrás, porque aparecen después diciendo que las colas no son de hambre. Entonces te dicen que prácticamente justifican que hayan disparado contra venezolanos quienes están en la cola reclamando ese derecho fundamental como es el de alimentarse. Es como si justificaran eso, como si el venezolano estuviera mal de la cabeza y entonces está imaginando que el estómago le pide a gritos alimento. Entonces que esas colas son una invención de la oposición, porque la gente no tendría necesidad de estar allí. Es terrible. Es sumamente terrible, y cuando nosotros vamos a anécdotas puntuales, hace un par de semanas estuve en la ciudad del Tigre, allá en Anzoátegui, y conocí a una señora y ella me planteó como su hija, ¿ok? Tenía un bebé de escasos meses, le dio pecho, ya no le daba más, no tenía más leche, sus senos ya no tenían más leche, no tenía fórmula, ni la conseguía, ni tenía cómo accesar a ella, el niño no paraba de llorar, y la solución fue darle un tetero de lo único que tenía a la mano, que era mango. Preparó una suerte de carato, una suerte de tetero de mango, y el niño murió, porque el niño no está preparado para eso. Esos son los inventos del venezolano, esa es esa crisis que nosotros nos imaginamos, una crisis humanitaria que sencillamente por el costo político,
Carla, sencillamente por el costo político, no asume el gobierno nacional y permite que esas toneladas de medicinas, que esas toneladas de comida, que esa tonelada de ayuda y de corazón que está fuera de las fronteras de Venezuela entren por sencillamente no asumir el costo político de decir hay una crisis humanitaria en Venezuela y terminar de abrir, que es un paño caliente. Realmente no resuelve el problema, sí, pero ayuda a centenares y miles de venezolanos que se están muriendo de mengua hoy en Venezuela. Pero seguimos llegando a la conclusión de que aquí el principal problema es el gobierno, que el principal promotor de esta debacle es este gobierno. Es decir, nosotros ahorita solicitamos a ese gobierno, que es el gran responsable del hambre y de la falta de medicinas, que abra un canal humanitario. Es decir, a ellos no les interesó llegar hasta este punto en el que la gente prefiere suicidarse, prefiere matar a sus hijos antes de seguirlos viendo pasar hambre. Lo hemos escuchado en miles de testimonios. Una madre lo hizo, se mató y mató a sus hijos. Otra madre declaró incluso en este canal que ella lo estaba evaluando, estaba considerando quitarse la vida. Ese mismo gobierno que llegó hasta estas circunstancias, que puso al venezolano contra la pared de esta manera, de cuestionarse si merecía la pena seguir viviendo, es al que le estamos pidiendo la ayuda humanitaria. ¿No es una gran contradicción, Manuel? Es una gran contradicción, pero una vez más nosotros no debemos sucumbir a la postura intransigente. El único que puede aperturar hoy en día, como están las situaciones en Venezuela, el canal humanitario es el gobierno. Es el que tiene esa llave para permitir el paso de la comida, el paso de esos medicamentos que están en el extranjero. Y hay que solicitárselo al gobierno. Lastimosamente, no hay otra forma en la que nosotros podamos permitir que esos insumos entren a Venezuela. Y mientras pasa cada minuto, un venezolano más muere. Nosotros estamos hablando de un número increíble, nada más en el primer trimestre del 2016, de 72 venezolanos al día se mueren a manos de la violencia. Entonces, nosotros a esa violencia que ya hoy reina le vamos a sumar todos esos venezolanos que se van a morir porque sencillamente no consiguen una medicina. En Venezuela la cosa está tan complicada en cuanto a la crisis humanitaria que un derecho, un seguro de salud, un seguro médico, sí, se ha transformado única y exclusivamente en la garantía de que te vas a morir en una clínica y no en un hospital, pero te vas a morir. Porque igual esos insumos que tú necesitas no los vas a conseguir en la clínica ni en el hospital. Claro que no. Una madre cuando va a un hospital, eso lo vimos en el Hospital Racetti de Barcelona, cuando va a parir, tiene que llevar hasta la pinza de plástico que le van a poner al bebé en el ombligo, porque eso tampoco lo hay. Tengo amigas que tienen la posibilidad de parir en clínicas y tienen que hacer lo mismo. Precisamente. Entonces, ¿qué nos garantiza una póliza? Absolutamente nada. Nada. Eso que me habías planteado, en Puerto La Cruz se suicidó una señora y dejó una nota diciendo que tenía cáncer y ella sabe que no iba a conseguir los medicamentos y ella prefiere morirse y no generarle ese sufrimiento a su familia. Entonces, en virtud de eso, nosotros necesitamos generar toda la fuerza posible y creo que hay que generarla desde afuera hacia adentro, desde la presión internacional hacia adentro, para que ese pañito caliente llegue. Y digo pañito caliente porque es una necesidad cambiar de gobierno para arreglar las cosas. Dime realmente qué puede hacer la comunidad internacional, porque yo no es que he perdido la fe en estos mecanismos, ni en la presión que puedan ejercer sobre el gobierno de Venezuela, porque se supone que un gobierno forma parte de estos organismos multinacionales porque quiere regirse de acuerdo a esas normas, pero a este gobierno no le interesa. El gobierno venezolano forma parte de la OEA, ha participado en juicios en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han fallado en su contra, lleva a sus abogados, se defiende para después no cumplir las sentencias que no lo favorecen. Entonces, estamos ante un gobierno que desconoce que desconoce todas estas instancias y que además nos hace sentir que no son vinculantes de ninguna manera. ¿Cuántos parlamentos en el mundo se han pronunciado? ¿Cuántas veces la OEA? La OEA tiene una sesión este jueves a la que vamos a asistir. Vamos a tener ese privilegio de estar allí. Luis Almagro ha dicho, incluso saliéndose un poco de la diplomacia, que muchos lo han señalado por eso, que el referendo debe ser una prioridad para Venezuela en este momento, que no hay otra manera de resolver las cosas en el país. Pero más allá de emitir un discurso, de emitir una opinión, ¿qué resultados tangibles, qué cambio puede haber en Venezuela después de que tantos exlíderes, expresidentes han dicho lo propio?
Mira, lo que pasa es que, o sea, Venezuela, el gobierno venezolano, el que está hoy mandando en Venezuela, lastimosamente, le teme mucho al costo político, le teme muchísimo al costo político y nos lo ha demostrado una y otra vez. No han aperturado el canal humanitario sencillamente por el costo político que supone decir que hay una crisis humanitaria. El tema Almagro, con respecto a la aplicación de la Carta Democrática, cosa que se va a discutir esta semana, como bien lo planteaste, sí, ha generado que el gobierno entre en una circunstancia de desgaste increíble y lo hemos visto en sesiones tras sesiones, en presentación de documentos, en un intento, pero bastante importante en quedar bien, en lograr los votos, en desgastarse realmente, porque lo que ha venido es desgastándose, buscando una posición positiva y una visión de una u otra forma menos agresiva de parte de la comunidad internacional. Vamos a hacer la pausa, Manuel. Digamos que si no le importara, no hubiera hecho el esfuerzo de, por ejemplo, pedirle a la OEA que emitiera una resolución contra Luis Almagro, ¿cierto? Perfecto. Pero nos lo explicas luego de la pausa de publicidad. Seguro. Ya volvemos. El abogado Manuel Ferreira nos acompaña, es el director de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad y está aquí en la ciudad de Miami porque va a participar en una conferencia a la que también les está invitando y quisiéramos darles todos los datos. Esa conferencia va a ser el día de mañana, es un foro sobre violación de derechos humanos y se llama Venezuela en dictadura, sangre, hambre y miseria. Es este martes 21 de junio a las 7 de la noche en el Hotel Aloft aquí en Doral, Miami, Florida. El ponente es él, el abogado Manuel Ferreira, y allí van a poder encontrarse con este profesional del derecho y seguro consultar con él de qué manera se le puede seguir asistiendo a la Mesa de la Unidad en materia de derechos humanos. ¿Qué podemos hacer los venezolanos desde el exilio, desde la inmigración? Como siempre, se han preocupado la comunidad venezolana fuera de nuestras fronteras en apoyar a los venezolanos quienes están pasando lo peor, porque el emigrante también sufre mucho, y tú seguro lo sabes, Manuel, de distintas maneras. Se cambian unos problemas por otros, pero lo que más se sufre es la distancia. Lo que más se sufre es no poder estar allí con la familia en los momentos más duros, más difíciles, y siempre, como habrás corroborado, el venezolano en la emigración tiene la necesidad de participar. Entonces seguro que eso va a estar lleno de venezolanos ávidos de saber más información. Te estábamos preguntando cuál era la efectividad que tienen estos foros internacionales, como el de la OEA, pues que la Asamblea va a dedicar toda una jornada a Venezuela, el caso venezolano. Y tú estabas por explicar cómo, de qué manera. Bueno, efectivamente te estaba diciendo que si no le interesase al gobierno, no se defiende, no participa, sí, no se desgasta como evidentemente se ha desgastado, porque la opinión internacional, quiera o no, es un factor fundamental para que se mantenga un gobierno efectivamente en esta época. ¿Se ha desgastado? ¿De qué quieres decir con que se ha desgastado el gobierno venezolano? El desgaste, o sea, nosotros tenemos hoy en día un presidente, un vicepresidente, a Diosdado Cabello, día a día hablando única y exclusivamente de Almagro, armando una estrategia total para desvirtuar la posición de Almagro. Hablan de un revocatorio, pero un revocatorio de Almagro. Hasta eso he estado escuchando yo en los medios de comunicación allá en Venezuela. Y efectivamente ellos lo que están buscando es torpedear de alguna forma la actuación del secretario general y por eso han presentado este escrito que presentó la canciller, sí, donde se plantea la revisión de cuáles son efectivamente las funciones de Almagro y cómo a título de Venezuela se ha excedido en sus funciones. ¿Buscando qué? Efectivamente buscando debilitarlo a él como secretario general, que es quien de una u otra forma lleva la bandera de la aplicación de la Carta Democrática. ¿No te pareció muy revelador el hecho de que ellos hayan solicitado a la OEA que sancionaran a Almagro de alguna manera y hayan dicho que no? No, por supuesto, automáticamente. Porque uno siempre tiene la sospecha de que los países van a pensar primero en sus intereses, no en el pueblo venezolano y sus derechos. Pero uno tiene la pequeña esperanza de que eso haya cambiado de alguna forma. Por supuesto, y ha venido cambiando. O sea, yo no tengo ninguna duda en que esa discusión que se va a llevar a cabo con respecto a la aplicación de la Carta Democrática va a ser bastante álgida, va a tener muchos picos. Yo no tengo lastimosamente la seguridad de que se vaya a aplicar, ¿okay? Porque realmente me cuesta creer que
diplomáticamente hablando, por eso mismo que planteas, pues cada país piensa en sus cuotas también y en cómo exponerse a lo que es la aplicación de la Carta Democrática en Latinoamérica. A veces cuesta un poco votar a favor. Es que hay dos de esa razones. situación. Una, no quiero que me pase a mí. No quiero Por que eso. el pueblo vaya a aplicarme la misma medida a mí, como mandatario, pensarán algunos. El propio Macri, que cuando era candidato fue tan contundente con respecto al gobierno venezolano, pero una vez siendo presidente, nos imaginamos que habrá pensado, ya va, es que Venezuela tiene una deuda muy grande conmigo y quiero que me la pague. Entonces, allí es cuando uno empieza a dudar también de ese pronunciamiento que fue como bombardear la comunidad internacional a nuestro país, pero después se aplaca y después vuelve a surgir, aunque esta sesión contra Almagro nos dio cierta luz. Claro, cierta luz, porque es que si hubiese existido algún plan o algún concierto para evidentemente cercenar esa posibilidad de la aplicación de la Carta, esa hubiese sido una vía genial, porque con eso sancionan al Almagro y de repente ahí lo debilitan suficientemente como para que ya la aplicación de la Carta cobre un punto de vista distinto o deje de tener la fuerza con que viene ejecutándose hasta ahora. Hemos escuchado a algunos venezolanos decir, aun cuando se apruebe la Carta Democrática, no me la puedo comer. Por supuesto. No me la puedo inyectar para curarme la condición que tengo de salud. ¿Qué le dices a esos venezolanos quienes están allí, así como tú que vives en Venezuela, padeciendo el día a día y no creen en estas grandes hazañas internacionales? Sí, es que es difícil creerlo. De hecho, muchos venezolanos han pensado que la Carta Democrática es una suerte de panacea, que al momento que se aplique la Carta Democrática se resolvieron los problemas. Sí. Y no es así, porque no hay una injerencia internacional directa, no es que van a llegar unos cascos azules a Venezuela a ordenar todo eso, porque eso no va a suceder. No. Pero es un paso importantísimo al nivel del apoyo latinoamericano, al apoyo de los países que conforman la Organización de Estados Americanos con respecto a la posición actual de Venezuela, y es una declaratoria formal: hey, te saliste de los linderos democráticos, te saliste de la línea constitucional, y eso de una u otra forma es un llamamiento muy delicado para donde se pudiesen activar dentro de Venezuela algunos pronunciamientos importantes. Manuel, ¿no te parece demasiado poco para quienes han sido víctimas de la violación de los derechos humanos pensar que en un futuro, cuando este gobierno no esté, por ejemplo, en el tema del Caracazo, 20 años después hubo una resolución a favor de las víctimas, de los sobrevivientes, porque las víctimas se fueron y ya no están aquí para pues disfrutar de esos beneficios de alguna manera, ¿no? Pero no es muy poco, aunque no prescriban los delitos, para un joven quien fue violado, por ejemplo, en una cárcel con un fusil, para una joven quien fue, bueno, maniatada, quien fue humillada en la cárcel, para quienes han perdido años de libertad, años de estar con su familia, años de tortura incluso, porque esto ya tiene años. Claro. ¿No es demasiado poco decir algún día la justicia llegará? ¿Cómo echas para atrás tanto dolor? No, hay cosas que sencillamente uno no puede pagar o resarcir. De una u otra forma, ese mal está hecho y eso es algo con lo que va a vivir la persona siempre. Sin embargo, yo lo veo de un punto de vista distinto. El punto de vista que yo quiero plantear es que nosotros efectivamente vamos a lograr la reconstrucción del país. Y evidentemente esas personas que fueron objeto de todas estas humillaciones, vejaciones y bueno, tratos crueles, violación de derechos humanos particularmente, se van a ver dentro de la reconstrucción de un país donde van a poder vivir de una manera distinta, de una manera digna, y esto está muy pronto a suceder. Yo confío mucho, y siempre lo digo, en que hay que confiar y tener esperanza es en el venezolano, ¿ok? Sí, sí. Es en el venezolano, en ese juez, vamos a llamarlo, soy abogado y ese es el mundo donde más me desenvuelvo, ese juez, ese primer juez que diga, ¿saben qué? Yo no voy a firmar esta sentencia. Eso va a pasar. Por eso es que es importante todo el tema internacional, porque el apoyo que va a sentir ese venezolano, ese primer juez que diga yo no voy a firmar esto. Que pareciera que no tuvieran miedo de pagar también las consecuencias, que no hubieran digerido que el ser cómplices también los hace responsables. Sí, por supuesto. Aunque De no hecho, fueran quienes dieran la orden en un principio contra sí, esa víctima. efectivamente, yo creo que eso es algo que les ha costado porque el bozal de arepa, como siempre lo han dicho, o guardar el trabajo, o que no me persigan. Hoy recibí una llamada terrible de mi oficina. Mira, aquí están 3 trabajadores del CENIAT de Barcelona que hoy los votaron.
3 trabajadores, y lo votaron porque los llevaron en la semana pasada a que retiraran la firma, y ellos se negaron a retirar la firma y hoy los votaron de su trabajo. Y supuestamente van a votar, según lo que me indicaron, a 3 semanales en cada uno de los estados, hasta lograr votar a todos, como lo dijo el propio Diosdado Cabello, a todos los que efectivamente firmaron para la activación del revocatorio. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que efectivamente ya ese venezolano, ese juez, ese trabajador del CENIA ya apareció y ya dijo. Y así pueden haber ciertos pronunciamientos. Por ejemplo, se activa la Carta Democrática. Eso genera una fortaleza con respecto a lo que es la opinión internacional para Venezuela, y pudiese haber un pronunciamiento, no estoy diciendo que vaya a suceder, de algún funcionario interesante en las Fuerzas Armadas. Eso pudiese pasar. Claro. Y yo estoy seguro, un conjunto de cosas. Y yo estoy seguro, claro, que cuando salga ese primer pronunciamiento, ese primer venezolano, aquí lo que va a venir es un efecto bola de nieve, un efecto dominó, que automáticamente la dignidad nos va a arropar a todos y se van a comenzar a levantar, y esto se va a acabar definitivamente. Pero necesitamos que, llamémoslo, el sitio esté acomodado para que eso suceda. Y estamos buscando que eso suceda sin muertos, sin sangre, sin violencia, y por eso ha tardado tanto. Mucha gente dice, ¿por qué no nos vamos a la calle? Bueno, estamos buscando de una u otra manera salir a la calle, presionar de manera pacífica, evitando la muerte de más venezolanos y tratando de darle esto un vuelco democrático, un vuelco no violento, un vuelco de paz, y que nosotros podamos reconstruir nuestro país de esto que nos han dejado estos malhechores. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a recordar el evento en el que vas a estar presente el día de mañana en el Hotel Aloft, aquí en la ciudad de Doral, foro sobre la violación de los derechos humanos, Venezuela en dictadura, sangre, hambre y miseria. Va a ser mañana martes 21 de junio a las 7 de la noche, como les decía, en el Hotel Aloft, aquí en la ciudad de Doral. Y el ponente es él, el abogado Manuel Ferreira, quien nos ha acompañado gentilmente durante estos 2 bloques del programa. Manuel, gracias por haberte acercado al Venezolano TV, y esta ventana, como tú lo sabes, porque así lo manifestaste al principio, siempre está abierta y dispuesta para hacer este tipo de denuncias y todas las que necesite nuestra Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias por utilizarla y confiar en nosotros. No, claro que sí. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Bueno, Manuel Ferreira nos acompañó. Al regreso de esta pausa, como les había prometido, ya estará aquí en el estudio Mitzi de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano de Caracas. No se lo pierdan.